¿Cómo le va? Qué bueno que sigue en la programación de Canal 8 en Cable Laguna. Ya es fin de semana. Sabe usted que siempre los fines de semana le traigo información, pues no de manera formal como un noticiero, pero sí encaminado a conocer de cerca, pues el sentir y sobre todo lo que se ha estado generando en la información, pero en personajes de la vida política, de la vida social, de la vida empresarial, como en este caso que le vengo a presentar el día de hoy. Y precisamente con todo esto, parece coincidencia o será tal vez una jugada del destino, no lo sé, pero me va a platicar ahora en esto que corresponde al tema del cambio de la dirigencia de la Canacintra de Torreón, un tema bien importante, el tema de los aranceles que usted seguramente ya los trae por acá, que ya le han estado explicando, tal vez ha visto notas informativas, pero que no dimensiona, o no dimensionamos, mejor dicho, qué es la afectación o cuál es el beneficio en un momento dado de que pueda generarse en territorio nacional este tipo de medidas de parte del gobierno de los Estados Unidos. Hoy me da mucho gusto recibir aquí en el estudio a Pablo García Chacón. Él es ahora presidente entrante desde esta semana de lo que es la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación Canacintra de Torreón, y me da mucho gusto recibirlo, Pablo. Muchas gracias por estar con nosotros. Julio, un placer como siempre. Muchas gracias por la invitación. Oye, pues vienes entrando recién desempacado y digo yo que es a lo mejor una coincidencia o tal vez era necesario tenerte en este momento aquí en la Canacintra de Torreón ante tanta noticia que se ha estado generando a nivel nacional, bueno, a nivel también internacional, Pablo. Fíjate que es un momento muy importante. La verdad, es un momento de incertidumbre, de retos, pero también pienso que es un momento de reflexión. O sea, si vamos un poquito más atrás, las expectativas y la incertidumbre ya estaba desde las elecciones federales del año pasado. ¿Cuáles serían las consecuencias del triunfo de la 4T? ¿Cuáles serían las reacciones con Estados Unidos? Y esas expectativas se convirtieron en realidades que empezaron a afectar al sector productivo. El tipo de cambio, por ejemplo, estábamos del 16.70 antes de las elecciones, y la falta de confianza de los inversionistas nos mueve a un tipo de cambio muy alto, ¿sí? Eso de entrada ya empieza a afectar ciertos sectores del sector productivo. Antes de la devaluación del peso, las empresas, como en mi caso, que importamos, era una situación bastante buena porque el tipo de cambio lo compramos bajo. Nos favorecía. Entonces, los que importábamos teníamos la sonrisa de oreja a oreja. Los que exportaban estaban obviamente muy preocupados. Hoy cambia la moneda, da vuelta la tortilla y resulta que está al revés. Ahora los que importamos nos vemos en una situación complicada de un costo muy alto, margen de utilidad que se reducen o incrementos en el mercado y falta de competencia, y los que exportan pues se están viendo beneficiados. Sin embargo, los cambios ahora con el presidente de Estados Unidos nos ponen en una situación complicada a ambos, porque lo beneficioso de las empresas exportadoras pues es el recuperar una buena inversión con las ventas a Estados Unidos. Pero al momento de amenaza de los aranceles, pues se restringe completamente el mercado de las exportaciones. Entonces ponen un tema complicado a los que estamos importando y a los que estamos exportando, porque también yo exporto también un poco. Entonces, hay un momento donde dices, es de reflexión, porque hay cosas que son expectativas y hay cosas que son realidades. Las expectativas es que va a subir los aranceles. La realidad de las cosas es que si analizamos la primera participación de Donald Trump en la presidencia, también amenazó con aranceles en un cierto momento que no los pudo mantener. Entonces, hay una cosa, está mostrando el lado duro de su presidencia, pero falta ver lo que el Congreso le permita, lo que el comercio de Estados Unidos interno le permita, porque de entrada van a ser los primeros afectados. O sea, un arancel de un 25% es todo lo que vaya a clasificar, que pague un 25%, su precio de venta en Estados Unidos se va a disparar. Y las empresas que ya tienen negociaciones con México
no las pueden cancelar de la noche a la mañana. O sea, sobre todo el sector automotriz, no puedes mover una planta automotriz de un día para otro, ni siquiera de un mes o 2 meses. Entonces, yo pienso que ante toda esta efervescencia, debemos de mantener la calma, no apanicarnos, no bajar la guardia tampoco, ¿sí? O sea, una cosa es entrar en pánico y ya perdimos todo, ¿no? Bajar la guardia tampoco. Tenemos que analizar cómo podemos enfrentar este tipo de situaciones y hacia dónde tenemos que enfocar nuestros esfuerzos. Si analizamos bien, primero, yo considero que ese arancel es una medida de presión para que la presidenta de México reaccione. Ya reaccionó, aunque sea un respiro, pero ya reaccionó. Y yo creo que no va a ser suficiente, sin embargo, le van a dar un voto de confianza por un cierto tiempo. Y por el lado político, falta ver qué ofrece que calme la presión de Estados Unidos sobre el tema que está en particular del narcotráfico y del problema de los inmigrantes. Eso es en el ambiente político. En el ambiente empresarial, tenemos que ver que no debemos depender ya ni de aquí en adelante de un solo país para crecer como país, económicamente. Yo creo que es un momento de reflexión de ver cómo podemos potencializar nuestras empresas de tal manera que, número uno, trabajemos más en potencializar el consumo nacional con nuestras mismas empresas. Compramos mucho producto extranjero, ya sea de China o de Estados Unidos, y podemos beneficiar el crecimiento de las empresas promoviendo el mercado nacional. O sea, hacer una campaña fuerte e intensa donde, ¿sabes qué? Si compramos llantas, vamos a comprar al mercado nacional. Si compramos refacciones, que sea el mercado nacional. Si compramos muebles, que sean del mercado nacional. La idea es que tenemos que potencializar ese mercado para no depender precisamente de ello. Otro, estamos muy acostumbrados a cruzar la frontera con Estados Unidos. Sin embargo, tenemos mercados que se prestan para hacer negociaciones de la Unión Europea. Pues, si sales de Tampico, está más cerca Tampico a España que Manzanillo a Shanghái, por ejemplo. Si ves, tenemos beneficios con respecto a la logística. China le vende a Brasil. ¿Te imaginas el transporte de China? Si de China a México me llega un contenedor en 22 días, ¿te imaginas el tiempo que le va a tardar de Shanghái hasta Sao Paulo, Brasil, por ejemplo? Que cruce por el canal de Panamá y llegue hasta allá. O sea, se avienta un mes fácilmente. En cambio, si ves la logística de Brasil a Veracruz, por ejemplo, pues es muchísimo más corto el tiempo de traslado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que trabajar desde diferentes vertientes. Uno, buscar el mercado nacional, y la otra es, tenemos que buscar los mercados europeos, y por último, tenemos que empezar a ser un país de producto final nacional que pueda vender en el extranjero. O sea, es algo que no volteamos a ver. Maquilamos, vienen empresas de Estados Unidos, oye, en el caso de nosotros, hazme piezas de aluminio a un precio muy bajo, volumen alto, y mandas una refacción para allá. La industria metalmecánica, maquinado de piezas, componentes de automotrices o de maquinaria que se exporta para allá. Pero realmente pocas veces volteamos a hacer un producto terminal que pueda generar un ingreso con clientes foráneos. Estuve en una expo en Changwon, en Corea del Sur, hace ya varios años. Y en la expo estaba en un salón una gran cantidad de fotografías. Todo estaba lleno de fotografías. Y me llamó la atención y me puse a verlas. Y era nuestra primera máquina de coser, nuestra primera licuadora, nuestra primera pistola, nuestro primer tanque de guerra, nuestro primer coche, nuestra primera bicicleta, nuestra primera motocicleta, nuestro primer refrigerador. O sea, todo era un álbum de producto coreano hecho completamente en Corea para conquistar otros mercados. ¿Cuál es el resultado? Un país del tamaño de Chihuahua,
con 33 millones de habitantes, pero es una potencia económica muy grande. Tienen en ese país 5 marcas de vehículos. ¿Cuántas marcas de vehículos mexicanos tenemos en el país? Mexicanos. O sea, maquilamos Ford, General Motors, pero no son empresas mexicanas. No tenemos. ¿Cuáles las fábricas de motocicletas? O sea, ¿cuáles marcas de refrigeradores tenemos que sean mexicanos? O sea, porque muchos son extranjeros. O sea, realmente son pocos los productos que maquinamos aquí, o fabricamos aquí en México con la visión de exportar, de generar un mercado extranjero. Entonces, si te fijas, o sea, hay mucho de donde podemos trabajar como empresas. La idea es que debemos de cambiar el chip. Yo lo mencionaba hace poco en la reunión. Cuando tienes tu visión de crecimiento del tamaño de una silla, vas a crecer del tamaño de una silla. Si amplias tu universo de posibilidades, vas a crecer más. A lo mejor no vas a alcanzar lo que te proyectas, pero al menos estás en el camino de hacerlo. Entonces tenemos que cambiar esa visión a estar dependiendo que si del gobierno, que si nos da, que si no nos da, que si el Estados Unidos. O sea, ya es el momento que las empresas tomemos una decisión importante y nos enfoquemos. Hoy más que nunca debemos estar muy unidos y trabajar en el crecimiento de las micros y medianas empresas, pero debemos hacer una unión en equipo con el gobierno. O sea, solamente las empresas no van a poder solas, pero si trabajamos, y esa es parte del proyecto de esta mesa directiva, hacer una alianza fuerte con el gobierno del estado, con el municipio, con el gobierno federal, si se presta, de tal manera que vayamos juntos a poner en el escaparate la industria de aquí, de nuestra comarca lagunera. Lo mencionaba, Querétaro tiene su Expo Manufactura, Monterrey tiene su Expo Manufactura, León tiene su Expo Manufactura. Vamos a buscar que haya una Expo Manufactura que ponga en los ojos de todo México la mano de obra y nuestros productos, nuestros servicios y proveeduría de aquí de la comarca lagunera, impulsados por el gobierno y apoyados. Volver a tocar temas de delegaciones que vayamos a China, a Corea, a otros países, a traerlos y jalarlos para que inviertan y puedan derramar en las Tier 1, Tier 2, Tier 3, entonces de tal manera que derramen en los demás. Pero no depender de las inversiones extranjeras, sino de lo que podamos hacer nosotros localmente también. Entonces, yo pienso que esa es la propuesta que traemos, una invitación a las empresas a sumar esfuerzos, a buscar alianzas con las universidades para que vayan a usar esos conocimientos y esos programas que tienen. La mano de obra también. Sí, también. Y las universidades tienen gente muy preparada y paquetes de capacitación a nivel dirección, de alta dirección, para que las pequeños y micros se integren de tal manera que tengamos las herramientas para que ellos empiezan a buscar su crecimiento. Hay mucho pequeño y mediano que trabaja muy arduamente, pero no tienen los conocimientos o las herramientas suficientes para poder despegar y se convierte en un círculo vicioso de mucho esfuerzo y no crezco y mucho esfuerzo. Pero si sales de ese círculo vicioso, te vas a dar cuenta que hay muchas herramientas. Hoy en día la mercadotecnia juega un papel muy importante, la inteligencia artificial juega un papel muy importante, la dinámica de los negocios cambió después de la pandemia. O sea, están las redes sociales que juegan una herramienta valiosa para la comercialización y te puedes dar cuenta cómo crecieron en los últimos años empresas como Amazon, como Mercado Libre, que empezaron de la nada tampoco. Empezaron de la nada. Vamos a una pausa comercial. Es interesante y me voy a quedar con algunos puntos de la reflexión que estás haciendo, Pablo, porque es interesante. ¿Cómo le hacemos para cambiar el chip de la ciudadanía? Es porque este mensaje que me estás dando va para todo, ¿eh? Necesitamos cambiar el chip. Si nosotros como personas no visualizamos que podemos crecer, nadie nos va a... Exacto. Nadie. Una pausa, no se vaya. Más adelante voy a continuar con Pablo Chacón, presidente de la Canacintra en Torreón, y vamos a reflexionar precisamente de qué nos va a servir un mes de reflexión también de la presidenta Claudia Sheinbaum y qué es lo que viene para Coahuila después del anuncio de estos aranceles.
Gracias por continuar con nosotros. Estamos en Conversemos fin de semana. Gracias a Dios ya tenemos un poquito de temperatura recuperada, Pablo. Pasamos esta temporadita de 2 o 3 semanas con mucho frío, luego poco frío. Parece ser que ya estamos templando el clima y bueno, pues eso también nos da un poco de beneficio porque bueno, hay mayor movilidad. Pablo, estoy platicando con Pablo García Chacón, él es presidente de la Canacintra en esta ciudad de Torreón, recién desempacado, y agradezco mucho que hayas tenido la oportunidad de visitarnos, Pablo. Estamos platicando de un panorama nacional en el que pues la presidenta tuvo a bien tener un espacio de 30 días para poder definir qué sigue. Bueno, pues ya reforzó la seguridad, ya mandó tropas a las fronteras. ¿Y luego? ¿De qué sirve esto, Pablo? ¿De qué sirve un mes? Un mes de reflexión, un mes de pausa a los aranceles. Yo creo que esperaban primero el presidente de Estados Unidos una reacción, ya la tuvo. No creo que sea suficiente, o sea, pero yo creo que le da la pauta a la presidenta de México para establecer algún programa más que dé realmente una credibilidad de que se va a hacer una lucha contra el narcotráfico y con el plan de los inmigrantes. En el caso del presidente anterior, la presión era por cuestión inmigrante principalmente. Ahora no, es inmigrantes y narcotráfico. Entonces, yo creo que el tema de inmigración de los dos es el más fácil de resolver y es el que puede enfocarse en un momento dado. Pero el otro tema es el más delicado y es el que tiene que analizar cómo lo va a resolver para que sea contundente el que Estados Unidos deje de presionar por ese contexto. Esperemos que tome medidas un poquito más fuertes. Y es importante también porque falta la presión que está ejerciendo Estados Unidos a la presidenta para el comercio con China. Y ese es otro factor que puede afectar también a la producción de México. Estaba viendo en las noticias hace unos días que pensaban subir aranceles a los productos chinos. Y eso es algo que puede afectar mucho. Y una de las cosas que es muy importante es que cada cambio que se haga en los aranceles tiene que ser bien analizado por especialistas en los diferentes sectores. Porque, por ejemplo, la protección de aranceles, al subir aranceles para protección de ciertos mercados nacionales, es muy válido y se justifica. Por ejemplo, el sector zapatero se ve muy afectado por productos chinos barato y de mala calidad y les pega mucho en el desarrollo de aquí. Entonces, subir aranceles a ese tipo de productos para proteger el sector zapatero es una buena medida. El sector textil también del vestido se ve afectado por la competencia de China y de la India, que son países muy exportadores de ropa, y también es justificable. Pero hay una parte que es muy importante donde yo pienso que deberían de bajar los aranceles. Es todo aquella materia prima de buen precio que se utiliza en la transformación en México. O sea, el acero, el aluminio, la vara cromada, los plásticos, el cobre. Si bajan los aranceles, permite el flujo de materia prima de otros países que te hacen que abarates tu producto y te haga más competitivo. Pero si sube los aranceles parejo, entonces beneficia a un sector productivo y perjudica bastante al otro, porque entonces vamos a tener una frontera bloqueada al norte y un costo excesivo en el interno con la materia prima. Ahora, ¿por qué estos tipos de productos? México ya tuvo en su momento la siderúrgica más grande de América Latina, en Sicarza, Las Truchas. Ya no produce lo que era, no existe como tal, como esa gran fundidora de Latinoamérica, ya no. Altos Hornos está tronado, entonces acero en realidad no estamos produciendo lo suficiente. Necesitamos materia prima de otros países, pero materia prima que esté a un precio accesible para poder ser competitivos. Igual el bronce, el aluminio. Si tenemos una planta productora de aluminio aquí, Peñoles es un productor. Sin embargo, hay productos derivados del aluminio que no se manejan en México, como aluminio extruido, como barras, y
que se encarecen en el mercado nacional. Entonces, tiene que ser muy selectivo en cómo suben los aranceles, porque luego vamos a subir los aranceles y ¡pum! Y le dan en la torre a unos y benefician a otros. Híjole, esta guerra que de alguna manera huele a tal, pero también me llama mucho la atención que Donald Trump da el manotazo al momento de llegar al poder. Y que bueno, pues también puedo justificar la manera en la que está llevando a cabo estos anuncios, que de alguna forma pues busca tener el reflector encima. Ahora, algo que reflexionabas hace unos momentos que me llamó mucho la atención es la unión empresarial. ¿Cómo le van a hacer para poder, pues, decirle a todos, a ver, vamos a ponernos de acuerdo para hacer comercio interno, para buscar otras vías u otros canales de comunicación y de comercialización? Se escucha muy fácil, pero no lo es, Pablo. No, es una labor complicada, pero yo pienso que se tiene que empezar. Tenemos que empezar por algo. No es tarde. A lo mejor un poco tarde, pero si esperamos puede ser peor. Entonces yo creo que entre más pronto tomemos acciones. Siempre digo que hacer algo es mejor que hacer nada. Entonces, es uno de mis retos personales, es el acercamiento, así con el secretario de Economía del Gobierno del Estado, con el de Desarrollo del municipio. La idea es sentarnos y buscarlos, sentarnos a platicar, venderle la idea. Pretendo un acercamiento muy estrecho con las cámaras locales. O sea, la unión tiene que ser la fuerza, pero una unión y un trabajo con un objetivo. O sea, no nada más vamos a juntarnos, vamos a ser fuertes, no, vamos a buscar este objetivo en particular. Vamos a ponernos en el escaparate, vamos a cerrar filas y vamos a trabajar intensamente para que se dé. Siempre existe el escéptico, siempre existe el que no va a aceptar. El pesimista también, El pesimista, ¿no? Pero bueno, el que se acerque. Al final de cuentas, cualquier decisión política que se tome entre México, Estados Unidos, entre Claudia, entre Trump, cualquier cosa, los que vamos a estar en medio del baile, hombre, me queda claro. El sector empresarial. El gobierno no produce, ¿sí? El gobierno no produce. Todos los efectos van a pegar en nosotros. La iniciativa privada es el 85% del Producto Interno Bruto. Entonces, de ese Producto Interno Bruto, o sea, tenemos que ver cuáles son pymes. Una gran cantidad son pymes. Entonces, yo creo que es el momento de estar unidos. Porque si no nos unimos, los más vulnerables son los pymes. Entonces, y todo lo que conlleva, ¿no? Sí. Sabes que me quedo pensando en esto que mencionas y que de alguna manera pues es un escenario poco favorable para el empresario, porque a final de cuentas toda la carga la llevan ustedes. La reducción de 48 a 40 horas y luego los días de vacaciones también aumentaron y eso te genera para ti un gasto para cubrir la mano de obra que se te va de vacaciones. Y luego los impuestos, pues bueno, ya no te cuento. ¿Cómo le hacen entonces, Pablo? Mira, ahorita es un panorama muy complejo, por eso te decía que es de incertidumbre y de grandes retos. Desafortunadamente, y es una de las cosas que traigo también, ya lo toqué con el que es el consejero nacional de parte de la delegación Torreón, el mensaje hacia sede nacional es que debemos de presionar, hoy más que nunca, la iniciativa privada tiene que ser un contrapeso político sin ser político, porque es el único contrapeso que podemos tener. Entonces, y no se trata de pelear, se trata de negociar, porque estamos de acuerdo en que el nivel de vida de los trabajadores sea mejor, totalmente de acuerdo, porque son nuestros colaboradores, pero tiene que haber una medida en particular. Si cargas toda la mesa en una sola pata, se va a desequilibrar. Entonces, tiene que haber gente de la iniciativa privada en esas negociaciones que haga reflexionar, número uno, las consecuencias y la otra es, bueno, si vas a aumentar a 30 días el aguinaldo, pues ofrece un estímulo fiscal, ¿sabes qué? Sí. Que el gobierno pague de esos 15 días que siguen, que pague 8 y la iniciativa privada pague 7, por ejemplo. Que de las horas que se van a condonar, bueno, que el gobierno pague ese día que no van a trabajar, porque nosotros tenemos que sacar la producción con el horario
establecido Impuestos. o con el tiempo extra que tengamos que gastar para poder meter o sacar la producción o los pedidos de los clientes. Entonces, o sea, ya hay que tener mucho cuidado en los beneficios para la clase humilde, en cómo se manejan. ¿Por qué? Porque si cargas todo al sector empresarial, ¿qué alternativas tenemos como empresa? Por ejemplo, yo como empresa, llega un momento que el salario mínimo está empujando ya mis sueldos bajos que tengo, bueno, a nivel técnico, por ejemplo. Antes no nos preocupábamos, subía el mínimo y estábamos aquí. Y dices, bueno, yo tengo mis empleados en este punto. Pero llega un momento en que el salario mínimo te lo ponen aquí. Entonces, pero de aquí a aquí hay una gran diferencia entre gente preparada y gente que no está preparada. Entonces, llega un momento en que las personas que no están preparadas van a ganar igual que un preparado. Entonces, no los puedes tener al mismo nivel, por lo tanto, te forza a subir los sueldos. No, incentiva además de que ya no te prepares. Sí. Al cabo voy a ganar lo mismo que un doctor, Exacto. que un ingeniero. Uh-huh. Me quedo con mi primaria, con mi secundaria. Exacto. Así es. Entonces eso forza a los sueldos, suben los sueldos, los tienes que subir forzosamente, pero ¿qué pasa? O sea, sube los sueldos, tienes aranceles más altos, tienes una jornada más corta, tienes un aguinaldo más alto. ¿Cómo lo vas a solventar? Tienes dos opciones. ¿Reduces costos o aumentas precios? Reducir costos muchas veces no te lo permiten los procesos. Pues es que No, pues todos son indispensables. Entonces, ni modo que corran la mitad. O sea, a lo mejor más adelante dices, bueno, muchas operaciones las suplanto con robots y meto robots. Entonces, pero no puedes cambiar robot por toda la línea. Entonces, ¿cuál es la medida más rápida? Aumentas precios. Claro. Si tu producto son básicos, los vas a aumentar. Si tu producto son llantas, la vas a aumentar. Cualquier producto lo vas a aumentar. ¿Quién va a pagar los platos rotos? O sea, los que consumen el alimento básico, los que no completan para la llanta del coche y al rato van a traer sus garritas de vehículos todos dañados y ellos son los que van a pagar las consecuencias. O sea, es como la gasolina, por ejemplo, o los servicios médicos. Una persona dice, bueno, apoyas al gobierno con las medidas que está haciendo y el gobierno está subiendo la gasolina. Alguien que tenga los recursos, dice, bueno, está más cara la gasolina, pero lo voy a consumir. Pero va a llegar un momento en que la gente que no tiene recursos no pueda echarle gasolina a su vehículo porque no tiene los recursos, por más que tenga un apoyo del gobierno. Entonces, tenemos que poner en la balanza qué son cosas positivas a largo plazo y qué son cosas que pueden afectar a largo plazo de manera negativa. Entonces, por eso es importante tener un contrapeso y ver que se nos tome en cuenta en México con las negociaciones que pueden equilibrar, que no son malas, o sea, ni siquiera es pelear, es buscar un equilibrio, ¿no? Porque las cosas que están equilibradas funcionan mejor que cuando están cargadas hacia un solo lado. Claro. Me queda claro, Pablo, que es un panorama muy difícil para este 2025 y bueno, pues algo que queda pendiente es saber cómo de alguna manera van a estar todos de acuerdo, porque si bien sabemos, cada cabeza es un mundo y cada quien piensa diferente. Te toca lo más difícil, Pablo, es que es unificar criterios y que bueno, pues es convocar al gobierno del estado en este caso, tanto de Durango como de Coahuila, bueno, de Durango de aquel lado, pero ustedes Canacintra tienen de alguna manera esa colaboración. Está Canacintra como es Palacio y tenemos una buena colaboración. Y aquí lo importante de todo esto es, pues, saber, otra vez me queda la incógnita, ¿cómo es que le vamos a hacer para poder, sacar adelante al país? Porque me pasaban un dato interesante ahora que tuvieron en esta semana la rueda de prensa, es el 15% por lo menos de empresas laguneras que exportan y que de alguna manera se verían perjudicadas por esto de los aranceles. Yo pienso que es un poquito más el porcentaje. ¿Más? Sí, yo pienso que es un poquito más el porcentaje. Todavía. Lo que pasa es que son las más grandes que exportan en volúmenes más grandes, pero otras pequeñas también que mandamos material. En lo personal tenemos exportaciones no tan grandes, pero exportamos. Y no estamos considerados como exportadores. Sin embargo, hay muchos que nos afectan. O sea, si esa prórroga de un mes se cancela y el caso sería muy, muy dramático que tuviera
que fuera constante por un periodo muy largo, sería un caos. O sea, un caos muy fuerte y sería muy difícil sobrellevarlo. O sea, pegaría mucho en la economía nacional. Yo creo que por eso la presidenta tiene que ser muy inteligente en sus decisiones para poder sobrepesar las consecuencias que puede traer esto. Ahorita digo, yo pienso que es momento de no panicarse por las experiencias del periodo anterior de Trump, que tira el golpe y luego después ya va bajando, y no es permanente. Ya estuvimos a prueba en la pandemia, duramos prácticamente más de 6 meses encerrados y con un mercado contraído y lo pudimos sobrellevar. El dólar se fue hasta casi 24 pesos en aquel entonces. Ahorita no estamos en esos niveles, pero yo pienso que va a ser, si lo aplica de una manera constante, en el peor de los casos, va a ser un problema muy grave que va a afectar ambas economías, la de Estados Unidos y la de México. Claro. Y yo pienso que hay más posibilidad de reacción también de aquel lado para que presione al gobierno para que no, digo, está desempacado y está probando el marro de su poder y muchos le están aplaudiendo, pero muchos van a empezar a ver las consecuencias. Ya se están viendo las consecuencias de las deportaciones masivas que están afectando al comercio de Estados Unidos, la mano de obra. Entonces, o sea, va a llegar un momento en que todo eso empieza a ser crisis allá de aquel lado y también de aquel lado va a haber presión. Entonces, yo pienso que no debemos de apanicarnos, pero como lo mencioné, no debemos bajar la guardia. Tenemos mucho trabajo que hacer, vamos a buscar los mecanismos. Hay temas que se quedan pendientes, pero esto me da la pauta para invitarte nuevamente, Pablo. Ya sabes que tienes aquí el escenario y tienes la puerta abierta para todo lo que se les ofrezca en cuanto a información. Y me quedo con esto, hay que cambiarnos el chip. Queremos un México mejor, pues tenemos que ampliar nuestra visión también. Gracias, Pablo, por estar con nosotros. Julio, un placer. Muchas gracias por acompañarnos. Lo veo el lunes en punto de las 8 de la noche o antes, si así la información lo amerita, www.canal 8. Bueno, Canal 8 a través del Facebook, Julio César Irigoyen, @Julio Irigoyen. Muchas gracias, nos vemos, cuídense mucho.